Un miedo similar a la talasofobia es el miedo al espacio, a veces conocido con un nombre muy literal como espaciofobia o a sus fenómenos en particular como cosmofobia o incluso astrofobia incluyendo sus estrellas. El conjunto de fobias que abarcan el espacio es muy extenso, incluyen otras como la nefofobia o miedo a las nubes, heliofobia, miedo al sol, selenofobia, miedo a la luna, entre muchos otros, pero principalmente la espaciofobia y la cosmofobia son las más generales. El miedo al espacio pareciera a veces ser una combinación de la talasofobia, extrapolada al espacio como un enorme desierto infinito y oscuro que podría ocultar ciclópeas criaturas y objetos y donde tu movimiento se ve limitado, y la megalofobia al observar los astros gigantes que se mueven en él, planetas, estrellas, cometas o mucho peor, colosales destructores como los agujeros negros o la propia inmensidad infinita. Incluso podríamos incluir un terror más literal, especialmente aquel más cósmico, como los mitos descritos por Lovecraft, donde ancestrales razas acechan desde los rincones más recónditos, ocultos por los milenios y el infinito. Aunque no hablaremos precisamente de alienígenas, pues lo que nos interesa es el espacio y un terror más cósmico y existencial. Solamente hablaremos del horror de flotar en el inmenso espacio, de contemplar los colosales astros y el enorme frío de la soledad espacial. Y tal vez un poco de aquello desconocido, de aquellos misterios que pueden haber en estos lugares tan diferentes a nuestro planeta hogar que no conocemos y no sabemos cómo reaccionarán a nuestra presencia. Estar flotando en esta oscura inmensidad, sea en una nave o en un traje, como un pequeño pez indefenso y casi sin capacidad de nadar, acechado por estructuras titánicas y desconociendo sus misterios, es horroroso. Así, de nuevo, es en los videojuegos donde podemos enfrentarnos a este tipo de situaciones que no podríamos enfrentar en la vida real. Estos son para mí 20 videojuegos que no deberías jugar si tienes cosmofobia o espaciofobia. Quiero aclarar, no digo que no juegues estos juegos, simplemente que si tienes miedo al espacio, no deberías, pues te enfrentarás a una experiencia aterradora. Sin embargo, las reglas se hicieron para romperse y dependerá de tu valor determinar si puedes lograrlo. Número 20. Alien Isolation. Alien Isolation será uno de los pocos juegos que veremos aquí que se desarrollan principalmente en una nave, pues el terror espacial se siente peor cuando estás a la deriva en aquel océano oscuro rodeado por gigantescos astros. Sin embargo, a pesar de que en algunos momentos sí salimos al espacio, la soledad que sentimos en Alien Isolation tal vez solo se pueda sentir en el espacio, pues no solo sientes la nave vacía, sino cómo estás flotando en aquel inmenso vacío en el medio de la nada, una representación perfecta de la icónica frase de la franquicia que reza: en el espacio nadie puede escucharte gritar. Número 19. Homeworld. Homeworld es un juego de estrategia en tiempo real. En él conocemos a los exiliados de la raza Kushan que vieron su planeta ser destruido por el imperio de los Taidan, pues desarrollaron una tecnología capaz de crear saltos en el hiperespacio. Así, los Kushan viajan por el universo en su nave nodriza tratando de recuperar su hogar. Amada especialmente por su historia, es una saga maravillosa y quienes la han seguido desde sus inicios están dando saltos de emoción por la llegada de la tercera entrega, pero son también los efectos de sonido y visuales los que hacen de Homeworld un juego tan atrapante pero a la vez impactante para quienes sienten algún temor por el espacio, pues genera la sensación de inmensidad aterradora y la guerra espacial que desarrollan es impactante. Número 18. Halo. Halo es una de aquellas sagas que nos generan una nostalgia increíble, tal vez una de aquellas que retraemos de nuestra infancia y que quizás haya sido el origen de cómo percibimos los juegos y muchos aspectos a día de hoy en cuestión del espacio. En general, los paisajes de Halo parecían comunes, pero recuerdo mucho de mi infancia que bastaba con mirar el cielo para ver la inmensidad del espacio sobre nosotros de una manera muy particular, especialmente en ciertas zonas donde podíamos observar el Halo, aquella estructura en forma de anillo en la cual nos encontrábamos, o en algunos escenarios en los cuales entrábamos en naves acristaladas donde podíamos ver la enorme marea negra en la cual nos encontrábamos. Número 17. Aborion. En Aborion, siglos atrás, un cataclismo desconocido casi destruye la galaxia y causó la aparición de grietas hiperespaciales. Solo esta premisa comienza a enseñarnos cómo los fenómenos cósmicos de Aborion son impactantes.
En el juego comenzamos en los confines de una galaxia y debemos hacernos un camino a través de ella para llegar justo a su centro. A medida que nos adentramos en la galaxia, el espacio se tornará más peligroso y hostil. Así manejaremos nuestra nave a través de toda esta galaxia, pero siempre con el recuerdo de que hubo un cataclismo tan inmenso acechando desde las sombras que logró destruir a una galaxia entera. Número 16. Star Wars. No haría falta explicar este lugar. A pesar de tener una aura generalmente alegre y fantasiosa, la saga de Star Wars, no solo videojuegos, sino la franquicia como tal, cambia totalmente de color si le tienes miedo al espacio. Es Star Wars la primera saga que viene al colectivo imaginario de la cultura popular cuando se habla del espacio exterior. En esta saga se recorre el espacio abierto y también diferentes planetas y naves. Sentimos la soledad del espacio, pero también la invasión de razas enemigas. Para la cosmofobia o la espaciofobia, es una franquicia que pareciera tenerlo todo. Número 15. Hard Space Shipbreaker. La premisa de Hard Space Shipbreaker es muy sencilla, pero a la vez describirá exactamente por qué este juego está en el video. En él, trabajamos para la corporación Lynx, que se dedica básicamente a la chatarra espacial. Así nos dedicaremos a desmantelar gigantescas naves espaciales flotando como chatarra en el espacio. La atmósfera del juego es apremiante, pues debemos juntar el dinero suficiente que se nos solicita para pagar una inmensa deuda a Lynx, ahorrando material y no quedarnos sin oxígeno o combustible, pues al morir deben clonarnos y nuestra deuda con la empresa aumentará. Así nos veremos flotando en los alrededores de estas inmensas naves destruidas, en la oscuridad del espacio o casi en las atmósferas de colosales planetas. Número 14. Dead Space. Posiblemente todos los que estén viendo este video conozcan Dead Space. Si fuera por cariño, seguramente la mayoría lo pondríamos en el primer lugar. Sin embargo, el terror de Dead Space es más psicológico y alienígena que cósmico. No obstante, esto no desacredita que en los zapatos de Isaac Clarke nos encontremos en la enorme Ishimura, flotando en el espacio con una soledad que se siente aplastante, una evocación de las películas de Alien, pero con un espacio incluso más enrarecido. Si comparamos incluso Alien con Dead Space, sentimos que en Dead Space tiene algo más maligno flotando en el aire, algo más corrupto, infecto y aterrador que solo se siente al caminar los pasillos de la Ishimura oyendo nada más que nuestros pasos. Número 13. Elite Dangerous. Más enfocado a un simulador de volar en el espacio, lo que hace aterrador a Elite Dangerous para quien tiene este tipo de fobia es su realismo. En el juego comenzaremos como el piloto de una pequeña nave en la Vía Láctea. A medida que avanzamos en un mundo bastante abierto, que incluye incluso finales abiertos, podremos ir mejorando nuestra nave y cambiando nuestra experiencia. Elite Dangerous nos pone literalmente como si estuviéramos al frente de nuestra nave, recorriendo el universo y enfrentándonos a él. Número 12. No Man's Sky. El objetivo principal de No Man's Sky, aparte de alcanzar el centro del universo, que de por sí nos garantiza atravesar un vasto paisaje cósmico, es categorizar en la mayor cantidad posible razas de animales, plantas y rocas que nos otorga la posibilidad de conocer seres vivos e inertes, extraños y extraterrestres de todo tipo. Además, en el juego viajaremos a través de múltiples lugares en ruinas, especialmente naves estrelladas que le darán una aura maravillosa pero tenebrosa y que nos llevará a parajes especiales. A pesar de las críticas del juego y dejando de lado su jugabilidad y características, en cuestión de miedo al espacio continúa siendo bastante importante. Número 11. Star Citizen. Star Citizen es otro videojuego de simulación de vuelo espacial, prometiendo que en él puedes encontrar más de 150 sistemas solares con planetas completos y totalmente explorables de un tamaño considerable, teniendo como uno de los factores principales los conflictos espaciales y hasta encontrar otras formas de vida, lo que hace del enorme mapeado un peligro constante. Es como un sandbox / simulador gigantesco donde puedes tener una experiencia, al menos en sus bases, muy similar al espacio exterior. Un espacio exterior lleno de vida y peligros. Número 10. Breathe Edge. Breathe Edge es un juego cargado de muchos factores y que curiosamente en un video que habla de fobias incluye incluso mucho humor.
es también un generador muy fuerte de cosmofobia. Uno de los peores factores que tiene es el tema de la respiración, que es constantemente uno de los mayores miedos a la hora de encontrarse en el espacio y que el juego maneja muy bien, pues tendremos que tener en cuenta el oxígeno para calcular qué tanto podemos alejarnos de nuestra nave, haciendo de la exploración un tanto opresiva y angustiante. Tratando de sobrevivir en el espacio, pues nuestra nave sufre un grave accidente, tendremos que recolectar recursos perdidos en este inmenso lugar para mejorar nuestro traje y poder viajar a lugares más recónditos, e incluso recorrer partes de la nave desperdigados por el espacio. El tema de la respiración, los paisajes espaciales y la ausencia de gravedad hacen de Breath Edge una maravillosa pero aterradora experiencia. Número 9. X. X es una saga bastante larga, con un total de 7 juegos, unos mejores que otros, pero todos muy queridos por quienes los han jugado. Especialmente el segundo juego de la saga, La Amenaza, es una maravilla. En él comenzaremos la historia de un piloto pirata espacial que robó una nave. Buscando una conexión con su padre desaparecido, se terminará enfrentando a los CAC, una antigua raza hostil que amenaza el universo. Sin embargo, no es solamente el segundo juego de la saga el cual produce este miedo, pues la saga entera puede ser aterradora para quien lo sufre. Número 8. Adrift. La premisa de Adrift es la representación más escalofriante de la soledad en el espacio que podamos ver. Es el año 2037 y el capitán Alex Oshima ha perdido la memoria y se encuentra en una estación espacial destruida, abandonada y flotando a la deriva. Allí tendremos que sobrevivir, entender qué sucedió y encontrar la manera de regresar a casa. El juego es la representación exacta de encontrarse solo y perdido en miles o quizás millones de kilómetros alrededor, en la soledad y silencio muerto del espacio. Número 7. EVE Online. EVE Online es un juego MMORPG ambientado en el espacio. En él podemos pilotar diferentes naves, recorrer una infinidad de sistemas estelares a través de puertas de salto y que contienen diferentes estrellas, planetas, lunas, asteroides, estaciones espaciales y demás. En él se puede adaptar un rol y trabajar en el espacio como minero, ingeniero, comerciante o soldado, cada empleo teniendo su propio tipo de miedo cósmico particular. EVE es muy dinámico e incluso dependiendo de qué camino elijas debido a su rol RPG podrás enfrentarte a un tipo de terror espacial diferente y tal vez acondicionado a tus temores. Número 6. Everspace. Tal vez uno de los juegos más entretenidos que verás en esta lista, aunque no cuenta con un universo tan inmenso como otros videojuegos, es tal vez el más concreto y atrapante. Lo que hace aterrador a Everspace para alguien que tiene cosmofobia no son solo los amplios y realistas paisajes cósmicos, sino lo impredecible que es, pues nunca sabes qué viene a continuación o cómo se va a desenvolver. Por lo cual, aquellos fenómenos espaciales que aterran tanto con esta fobia pueden venir en cualquier momento y en cualquier dirección. Número 5. Mass Effect. Con un total de 13 juegos en la saga, con Mass Effect nos acercamos a la élite de la cosmofobia. No habría que hablar mucho sobre la saga, pues son juegos extremadamente queridos y conocidos. No es necesario mencionar más que la magnanimidad de todas sus características que, además del terror alienígena, la megalofobia de sus criaturas y estructuras, también maneja un fuerte terror cósmico. Sus escenarios y su estética son tan hermosamente logrados, pero esta belleza es impactante. Mass Effect es una de las sagas que más logran generar esa sensación de inmensidad cósmica, que le da al espacio el imponente lugar que se merece. Número 4. Freelancer. Freelancer es un juego de simulación de comercio y combate espacial. En él tomamos el rol de un piloto espacial que maneja naves de un puesto recorriendo y explorando planetas y estaciones espaciales de 48 sistemas solares diferentes. Así, tendremos también que luchar contra otras naves para proteger el comercio o involucrarnos en la piratería. Además, tendremos la opción de aceptar otros trabajos como cazarrecompensas, comercio de mercancía o minería, todos en lugares perdidos en el espacio, por los cuales navegaremos con un simulador muy realista y aterrador. Número 3. Chorus.
Chorus es un juego maravillosamente construido, especialmente su historia y las habilidades que conseguimos y cambian la jugabilidad son destacables. Sin embargo, en el tema que nos atañe es un juego desgarrador, principalmente porque el uso de los paisajes tiene un sello bastante especial. La forma de ubicar las cosas en los combates, todo aquello que vemos de fondo mientras estamos batallando con nuestra nave, ayudado por la buena calidad de sus acabados, lo hacen visualmente una experiencia asfixiante si te asusta la inmensidad del espacio. Además, explorar los cordones de asteroides, los templos y las estaciones también es bastante impactante, pero sobre todo, los cambios de iluminación y cómo se mueven los paisajes en la lejanía hacen de Chorus otro juego de la élite si le temes al espacio. Número 2. Exo One. Si quieres un juego sobre el espacio extraño pero con un arte hermoso y aterrador a la vez, Exo One es ese juego. Aunque casi no tocamos el espacio abierto y nos movemos principalmente por la superficie de extraños y variados planetas, las sensaciones que produce Exo One son escalofriantes. Mientras jugamos tenemos cierta inquietud, no sabemos de dónde proviene esa sensación o cómo este juego nos da ese vacío existencial y nos hace sentir tan ínfimos, y a pesar de estar casi en tierra firme todo el tiempo, tenemos una perspectiva del espacio bastante grande y aterradora. Puede que me haya dejado encantar personalmente por el arte de este juego, pero entre todos los que he jugado del espacio, Exo One fue el que, de alguna curiosa manera, más me afectó, sembrando en mí este terrible temor al espacio exterior. Número 1. Outer Wilds. Voy a poner esto en 5 sencillas palabras. Outer Wilds lo tiene todo. No solo el cariño de los jugadores y una gran historia, que aunque no es el tema que nos concierne, no sobra mencionarlo. Outer Wilds tiene todos los terrores cósmicos que puedas imaginarte, desde el miedo a explorar una elevada cantidad de planetas totalmente desconocidos, diferentes y atemorizantes, donde no conoces absolutamente nada y no sabes qué esperar, hasta el terror asfixiante de atravesar el espacio rodeado de colosales astros o de la nada absoluta. Lo que le da el primer puesto a Outer Wilds no es solo la maravillosa forma que tienen de manejar cada detalle de una manera casi poética, sino de usar el arte y la perspectiva para hacernos sentir pequeños e indefensos. Mientras viajamos, el terror que producen los astros y el paisaje es bastante imponente. Cada vez que viajamos a un nuevo planeta, encontramos un entorno nuevo y que atemoriza, pues no sabemos qué encontraremos y generalmente el misterio lo envuelve todo. Damos cada paso con temor, pues no sabemos qué pasará. Pero de nuevo, no es un terror real, es más bien una inquietud a los misterios que puede esconder un lugar que no es nuestro planeta hogar y que no sabemos cómo reaccionar a nuestra presencia. Una nostalgia y anhelo por lo conocido y por volver a la seguridad de aquello a lo que estamos acostumbrados, mientras un nerviosismo por todo lo extraterrestre y cósmico nos invade, acompañado de la sensación en muchas ocasiones de no saber hacia dónde dirigirte a continuación. Te hacen sentir perdido y desesperanzado. Outer Wilds es posiblemente el juego que más puede afectarte si tienes cosmofobia, pero una experiencia recomendable si puedes hacer el esfuerzo de enfrentarla.